Muy bien. ¿Daniela está en la reunión? Daniela está en la reunión, sí. Bueno, buen día a todos. Mi nombre es Melanie Gracia, soy residente del servicio. En esta oportunidad vamos a presentar un caso clínico de un paciente que tuvimos este año para discutir un poco lo que es las complicaciones de las válvulas protésicas, tanto biológicas como mecánicas, las bacteriemias a enterococos y su tratamiento, y la endocarditis propiamente a enterococo. Siguiente. Este es el resumen de la historia clínica del paciente, un paciente de sexo masculino de 78 años, jubilado procedente de Montevideo, que como antecedentes a destacar, con el paciente obeso, diabético, O2 no insulino requiriente, dislipémico, hipertenso, una enfermedad renal crónica conocida, con CREAS habituales de 1,7, que se le colocó una bioprótesis aórtica en el año 2009, una FA crónica anticoagulada con Xarelto, y bueno, y tuvo como antecedente de la enfermedad actual un ingreso a sala en el 2017 con planteo de insuficiencia cardíaca global descompensada. En ese contexto se le realizó un eco transtorácico que evidenció una PEVI de 50%, una bioprótesis aórtica con gradientes elevados, con velocidades máximas de 3,5, una aurícula izquierda de 36 centímetros, y bueno, y en ese contexto se le realizó una cineangio sin lesiones y se le colocó un marcapaso definitivo que en realidad desconocemos el protocolo en esa instancia. Él ingresó a sala este año, el 24 de febrero, para estudio de una lumbalgia mecánica. En ese contexto, en el contexto de la internación, una insuficiencia renal aguda, una ira sobre ERC, una anemia normo-normo, por lo que se suspendieron los anticoagulantes. Inicialmente evolucionó con mejoría de su insuficiencia renal, agregó progresivamente elementos de insuficiencia cardíaca derecha, por lo que en sala se comenzó con balance hídrico negativo, que el paciente en realidad no lo toleró muy bien por hipotensión, por lo que se presentó el paciente al servicio e ingresó a la unidad. Al ingreso el paciente estaba lúcido, con una polimnia de 22, apirético, normotipo colorial, las mucosas. El cardiovascular estaba con un ritmo regular de 80, un soplo sistólico en todo el mesocardio. Pulsos periféricos finos, un tiempo de regulación menor a 2 segundos, una PA de 160, el pulmonar, estertores crepitantes bivasales, saturando el 99 con máscara de flujo libre, un abdomen globuloso, con edema de pared, con lubricación yugular, pero no tenía reflujo yugular en esa instancia, edema de miembros hasta raíz de muslo. Las primeras 48 horas de evolución en CTI, febril, con glóbulos blancos en ascenso, y hemocultivos que desarrollaron enterococcus fecalis, 2 de 2. Conjunto a esto, mala perfusión distal, hipotensión, polimnea, por lo que se procede a ventilar. Se inicia apoyo vasopresor y se comienza la antibiótico-terapia dirigida a base de ampicilina ceftriaxona con planteo de endocarditis infecciosa sobre válvula protésica enterococcus fecalis. Inmediatamente se le hace un eco transesofágico con ese planteo, que en realidad había una dilatación moderada de la aurícula izquierda y leve del ventrículo izquierdo, una contractilidad del BD que estaba levemente disminuida, pero una FEVI de 25%. La válvula aórtica protésica biológica se veía con un engrosamiento y estenosis crítica, con velocidades aún más aumentadas que el eco previo, con velocidades máximas de 4,4 metros por segundo y gradientes elevados. Se observa una masa que es móvil de 12 por 10 milímetros, compatible con vegetación, y una imagen sugestiva de absceso de anillo. A las 48 horas de comenzado los antibióticos, mala evolución, shock refractario y fallece. Entonces, en realidad, la primera pregunta que se nos vino fue: ¿cuáles son las disfunciones que presentan las válvulas? En este caso, un paciente con una válvula protésica biológica, no sabemos en realidad el encare de las complicaciones. Entonces, nos parecía importante destacar lo que era la disfunción valvular protésica. ¿Cuáles son? ¿De qué dependen? Entonces, en realidad podemos encontrar disfunciones que son intrínsecas a las válvulas y disfunciones que son extrínsecas. Las intrínsecas dependen del fallo estructural primario de la prótesis y las extrínsecas son causas ajenas a la propia válvula. Las extrínsecas, en cuanto a las válvulas protésicas mecánicas, se deben a desgaste y rotura del material propio de la prótesis, que en realidad que estas generen un fallo primario es bastante raro.
Y después, en cuanto a las prótesis biológicas, la degeneración y la calcificación de los velos es una causa de degeneración. Después, las prótesis biológicas la causa más frecuente de disfunción es el fallo estructural y se debe a los cambios degenerativos de los velos. Y bueno, y en cuanto al deterioro estructural, está en relación al tipo de prótesis, tanto que sean homoinjertos, que duran más que los heteroinjertos, y la edad del receptor. Por ejemplo, los niños y los adolescentes tienen mayor riesgo o presentan mayores calcificaciones o calcificación precoz, digamos. La posición de la prótesis dice que se ha demostrado que la mitral dura más que la aórtica y las circunstancias en las que se presenta, en qué tipo de pacientes, ¿no? Que se presenten insuficiencia renal o embarazadas. Y bueno, y otra cosa a tener en cuenta es que la degeneración empieza a hacerse significativa a partir de los 5 años y con el transcurso del tiempo la tasa de fallo se hace exponencial. En cuanto a las causas extrínsecas de disfunciones valvulares, tenemos la fuga perivalvular, el tamaño inapropiado de la prótesis y el anillo receptor, el atrapamiento por vanos o tejido fibroso, la anemia hemolítica y la trombosis protésica. De decir de la fuga perivalvular, es una de las causas más frecuentes de reintervención durante el primer año, y en el caso de que aparezca tardíamente la fuga perivalvular, es una causa es de sospechar la presencia de una endocarditis infecciosa. En cuanto al tamaño inapropiado de la prótesis anillo, la persistencia de los síntomas previos a la cirugía hace sospechar que se esté generando. Y después el atrapamiento por vanus se genera una disminución de la capacidad funcional del paciente. En cuanto a la anemia hemolítica, bueno, es por flujo turbulento, se produce fuga, fallo estructural, trombosis en las prótesis muy pequeñas. Puntualmente la trombosis protésica es poco frecuente, se describe en realidad en esta bibliografía, pero es muy grave, que es responsable del 90% de las obstrucciones de las válvulas protésicas y depende en realidad del tipo de válvula y la posición. Por ejemplo, la posición mitral y la válvula en bola enjaulada, que es la que está en el medio ahí de las imágenes, que son las que en realidad se relacionan más a trombosis protésicas. El tratamiento anticoagulante inadecuado también se relaciona. Bueno, y esta es en realidad fue una revisión que encontré de la revista cubana de cardiología y cirugía cardiovascular, que lo que estudiaron fue el comportamiento clínico y evolutivo de la disfunción valvular protésica en 5 años. Fue un estudio observacional prospectivo de 20 pacientes, en los que se destacó la trombosis protésica, que fue la causa más frecuente de disfunción valvular. Estas fueron las características clínicas que ellos describieron de sus pacientes. La edad promedio que se presentaban era de 51 o 52 años. En el sexo masculino la mayoría de los casos. La posición de la prótesis mitral fue en el 65% de los casos. Las prótesis de doble disco fueron las relacionadas a disfunción en el 65% de los casos. Bueno, en realidad la anticoagulación inadecuada fue mucho más frecuente y los antecedentes patológicos personales, la hipertensión fue una de las causas más frecuentes de antecedentes en este tipo de pacientes. Acá, bueno, en realidad en la figura de la izquierda se muestran los diagnósticos de las complicaciones de realidad de su experiencia, que ellos encontraban en el 65% de sus pacientes la trombosis como disfunción, en un 10% la endocarditis y la fuga perivalvular en un 15%. En la tabla de la derecha muestra la relación entre las características clínicas y el diagnóstico de trombosis. Por ejemplo, en la posición de la prótesis, las mitrales fueron las que se trombosaron más, y el tipo de prótesis, las doble disco, y en el contexto de anticoagulación inadecuada. Entonces, ¿cuáles son las estrategias de tratamiento de las disfunciones valvulares? Y puntualmente en este estudio lo que describieron más fue el tratamiento de la trombosis valvular. Ellos describen como la trombectomía o el reemplazo valvular son los tratamientos tradicionales utilizados. Sin embargo, la tasa de mortalidad es alta, entre el 8 y el 60% según el estadio clínico del paciente. Y bueno, y también ellos nombran el tratamiento trombolítico como alternativa a la cirugía, que bueno, que es el punto más controvertido, pero es fácil de realizar y se sigue estudiando y sigue habiendo algún estudio que está medio activo respecto a ese tema. ¿Qué pasa con nuestros pacientes? A veces los pacientes que nosotros tenemos que pueden,
que son catalogados como inoperables o con una esperanza de vida que puede estar comprometida en el inmediato plazo. Bueno, acá surge en realidad lo que es el implante transcatéter de la válvula aórtica como una alternativa del tratamiento. Esta es una revisión bibliográfica de la revista Cardiología del 2015, que lo que ellos hacen es en realidad una revisión sistemática de estudios, de ensayos clínicos y metaanálisis de la evidencia actual en la indicación de TAVI o implante transcatéter de válvula aórtica. En realidad lo que trataron de estudiar y describir qué es lo que pasa con los pacientes que tienen una estenosis aórtica crítica, grave, sintomática, considerados inoperables, con esperanza de vida menor a un año, los pacientes con elevado riesgo quirúrgico y que puede ser una alternativa terapéutica sólida al recambio valvular aórtico quirúrgico. También esos fueron como los puntos que ellos analizaron y trataron de describir en esta revisión. Siguiente. Uno de los diseños de estudio que puede ser más representativo de esta revisión fue el estudio Partner, que se enrolaron 3.000 pacientes, que en realidad se estudiaron 3.000 pacientes y se enrolaron 1.057 y se dividieron en dos grupos, en elevado riesgo quirúrgico y los pacientes catalogados como inoperables. ¿A qué le llaman ellos pacientes inoperables? Los que tienen un riesgo de muerte estimado mayor al 50% en los primeros 30 días después de la cirugía. Y los de elevado riesgo quirúrgico. Estos pacientes de elevado riesgo quirúrgico se lo valoró el acceso transfemoral para la implementación del catéter para el procedimiento en sí. Ellos lo analizaron y determinaron si era apto para el acceso transfemoral o no. Y ahí se aleatorizaron los grupos que se iban a acceder por catéter transfemoral respecto a los que iban a compararse con los que van a cirugía, y de los que no se le iba a hacer transfemoral, se le iba a hacer el acceso transapical, también lo comparan con contra los que van a cirugía. En realidad abajo puse los dos tipos de accesos que se ven. El transfemoral es el de la izquierda y el transapical es el de la derecha. ¿Tá? Y después de los inoperables se comparan los grupos que se le va a hacer el TAVI transfemoral y el tratamiento médico estándar. Siguiente. Entonces la corte A, que era los pacientes de alto riesgo quirúrgico, analizaron la mortalidad al año. Las características demográficas fueron similares en ambos grupos, tanto los que se le iba a hacer el TAVI transfemoral como los que se les iba a hacer cirugía. Entre los grupos no hubo diferencias de mortalidad, no hubo diferencias en la necesidad de rehospitalización o la situación funcional a partir de los 6 meses, no hubo en realidad diferencias significativas. En cuanto a los eventos vasculares, ya sea que ellos describen ictus, accidentes isquémicos transitorios, al parecer se dio mayor frecuencia a los pacientes que se le iba a hacer TAVI, pero estadísticamente no fue significativo. Y las complicaciones vasculares también fueron más frecuentes en el grupo TAVI, mientras que los sangrados mayores, la fibrilación auricular, fueron más frecuentes en los grupos que se les sometió a cirugía de recambio valvular. En cuanto al seguimiento ecográfico de los pacientes que se le hizo la técnica de TAVI, el seguimiento fue con un buen comportamiento hemodinámico de la válvula al año y a los 2 años y una mejoría persistente de la situación funcional. La otra corte, que fueron los pacientes inoperables, mostró que los resultados fueron superiores, obviamente, al grupo TAVI, con una marcada reducción de la mortalidad al año y una disminución del 20% de la mortalidad por cualquier causa al año de seguimiento. Estos resultados, en realidad, se añade la mejoría de la calidad de vida y estado funcional del paciente, ¿no? Básicamente fue eso lo que ellos describieron en esa corte. De las conclusiones se puede decir entonces que en realidad incluye un montón de revisiones de distintos países, pero el Partner fue como el más significativo. Se ve que con los datos actuales se puede afirmar que el TAVI es el tratamiento de elección para los pacientes con estenosis aórtica grave sintomática considerados inoperables, con esperanza de vida mayor a un año. En otro grupo de pacientes con alto riesgo quirúrgico, el TAVI se ha demostrado no inferior a la cirugía, por lo que se considera una alternativa válida a la cirugía. Que hay datos preliminares
prometedores en el tratamiento mediante TAVI en los pacientes con difusión de prótesis quirúrgicas, y actualmente no hay evidencia sólida que permita recomendar el procedimiento a pacientes con menor riesgo, ¿no? Sin embargo, todo parece indicar que a mediano plazo, bueno, el TAVI tiene mayor relevancia o, bueno, va a ir tomando mayor campo en lo que es la cirugía de recambio valvular, que eso capaz que tienen más para decir los cirujanos que están presentes. No sé cómo. Bueno, la parte esta inicial, capaz que usted no se cirujano se acuerda, es un paciente que vivimos cerca de Semana de Turismo, Caraballo creo que es el apellido, Melanie lo resuelve muy bien. El paciente portó de una bioprótesis biológica que se le diagnosticó una estenosis de la válvula y en realidad ingresó un poco a piso para revalorar la necesidad de cirugía o qué se iba a hacer con el paciente. Y un poco invitarlo a ustedes era, después este hombre se complicó con una endocarditis infecciosa enterococo, que un poco explicó el resto de los síntomas que agregó como sepsis. Pero, ¿qué pasa? Para nosotros este tipo de pacientes son muy poco frecuentes verlos en la unidad. De hecho, yo creo que a nivel del pool de pacientes críticos, de todos lados es muy poco. Por la poca bibliografía que hay, prácticamente no hay ningún estudio clínico controlado, randomizado. Y lo que hay, claramente, son opinión de expertos, de lo que se basa. Y se divide, por lo menos lo que vimos con Melanie, que siempre se va bifurcando el tema de las valvulopatías sobre prótesis valvulares, ¿no? Inicialmente yo creo que desde el momento a cuáles son candidatos a colocarse una válvula protésica o una válvula biológica. Y un poco queríamos preguntarle cuál es la perspectiva de ustedes al momento de elegir un paciente para elegir cuál es su candidato a uno. Si simplemente colocar una válvula biológica, el que no tiene chance de colocarse una válvula mecánica o tiene indicaciones específicas de colocar válvula biológica. Alex, perdón un minuto antes. Una consulta, ¿se le consultó a usted con este paciente? Con la endocarditis sí, yo pero creo que estuvo 2 días y se murió. Sí. Digo, porque inicialmente era una emergencia, digo, porque yo he tenido casos de endocarditis infecciosa que incluso terminaba con edema pulmonar que se operaron rápidamente, ¿no? Es una emergencia operarlo. Bueno, como primera felicitación, hemos tenido un barrido gigantesco de... Entonces, cada cosa que iba diciendo como que yo me iba reservando un enorme capítulo, entonces no sabe bien por dónde arrancar. Pero si quieren arrancamos un poco por el paciente. Bueno, este paciente tuvo 3 etapas. Una etapa que no está contemplada en el Ateneo, que fue qué pasó inmediatamente después de la cirugía, si esa disfunción protésica fue inmediata o no. Tuvo un abanico de disfunciones protésicas que es muy amplio, porque hay precoces y tardías, hay sobremecánica y mecánica, hay por problemas técnicos y no técnicos, hay cosas evidentes del paciente y hay que irse para atrás. Pero vos con la gente nombrando todas, entonces, y cada una de ellas es todo un tema. No dejaste ninguna sin nombrar. Te felicito, de repente fue, pero de cada una merita todo un análisis. Este paciente se colocó una válvula biológica y un poco respondiendo a lo que tú decís, internacionalmente esto varía muchísimo, hay que adecuarlo al paciente pero además varía mucho con respecto a la escuela del servicio que se trate. Tradicionalmente 65 años era la frontera, por arriba de eso se pone una válvula biológica y por abajo una mecánica, y eso planteado una expectativa de vida por un lado y por otro lado la velocidad de deterioro estructural del tejido biológico, que es mayor a que nos alveste cuanto más joven es el paciente. Eso es cierto, pero también es cierto que hay una tendencia a reducir la edad en la que se hace el cambio a una válvula biológica. De hecho, yo, en lo personal, porque esto es un tema muy personal, yo ya, arriba de los 50 años, ya empiezo a plantearme una válvula biológica, 50, 55, 60, adecuado a cada paciente. No pongo una válvula mecánica arriba de 59 años, pero ni que vengan degollando, porque me parece que está regalando luego una enfermedad nueva que era un tipo de ovulación, con todas sus complicaciones, que bueno, lo hablamos en el capítulo, porque no, esto terminó. Hay otras cosas que se agregan y argumentos que todos los años se agregan a esta discusión, unos en pro y otros en contra de bajar y subir esa edad.
¿Se entiende lo que estamos hablando? Sí, perfecto. Uno de ellos es, ha habido una carrera armamentista en las prótesis, tanto biológicas como mecánicas, y actualmente son muy buenas, bueno, son muy buenas, de acuerdo a lo que hoy entendemos por buenas, tanto las mecánicas como biológicas. En cuanto a las mecánicas, al perfil hemodinámico que tienen, cada vez son mejores, tienen un barrido que evita o minimiza el riesgo de trombosis intraprotésica que pueda afectar el mecanismo de los discos. Es una cosa rapidísima para tirarla. Tú dijiste que es más frecuente la trombosis del disco, claro, porque el 95% de las válvulas que se colocan son bidiscos, entonces olvídense, ya monodiscos casi no se ponen, de pelota no existe más. O sea, queda algún paciente vivo, parece. Entonces, erradiquen eso, las tareas hacia la bola y alguna otra similar no existen más. No, que está más volado. Esa no existe más. Y la monodisco, que la última expresión que hubo fue la Metronic Hall, que era una buena válvula, también fue descartada por una válvula que tenía una incidencia importante de trombosis, de Palus, que es el trombosis. Y cuando es un disco solo y se te tranca, se moriste. En cambio, el disco no. Y además el perfil hemodinámico del disco es mejor. Digo porque en el trabajo dice el 75% está relacionado ahora al disco y bueno, el 75% de la válvula se ponen. Y hoy en día creo que casi el 100%. Entonces, eso no es un dato. Volviendo un poco a los argumentos que se van ofreciendo, cuando empezaron a mejorar las válvulas mecánicas en su perfil hemodinámico y en su reducción en la trombosis, que era el problema, y que de hecho sigue siendo, se empezó a reducir esos riesgos, empezaba a alentarse más la colocación de válvulas mecánicas, porque duran para toda la vida. Mentira, no duran para toda la vida, pues se infectan, se trombosan, tienen sus pero bueno, duran más que la biológica eventualmente a largo plazo por un deterioro estructural biológico, un deterioro tisular que la mecánica no lo tiene. Eso es verdad. Por otro lado viene la TAVI. Entonces dice, bueno, pero para la TAVI ahora es un rescate, porque la TAVI, ojo con el partner, lo voy a decir así para no tener más, el partner es un estudio hecho por Edwards, y Edwards es el que vende la válvula. Y Robert Bono, que es el director del estudio Partner 3, que es el que ahí se va a... El conflicto de intereses. Como conflicto de intereses, digamos. No, es valiosísimo. Robert Bono, que era el director, es un capo, Robert Bono es un ícono de la tecnología, es el director del estudio Partner 3, que es un estudio privado, no es un estudio que está hecho en la universidad tal o un estudio. Es un estudio que lo diagramó, lo llevó adelante y lo financió Edwards para evaluar su válvula. Además, está ampliamente criticado en el sentido correcto de la palabra criticar y adolece de un millón de problemas metodológicos. Pero lo cierto es que la TAVI vino a quedarse y va a ganar. Y yo me imagino un mundo sin cirugía abierta para su valvular. Ojalá, o sea, digo ojalá, pero ese anhelo tampoco puede nublar la realidad de hoy. La realidad de hoy es que la cirugía sigue siendo el tratamiento estándar en los pacientes de riesgo razonable, porque estamos hablando de 2 o 3% de mortalidad, una expectativa de vida espectacular, y la verdad anda bien, pero anda bien en general, siempre dentro del contexto de un paciente con riesgo razonable. Por eso digo, cada cosa que estoy hablando, que después podemos hablar un día, si quieren hablamos directamente de TAVI versus cirugía, porque es todo un tema y hay que ayudar al paciente. Un paciente de 80 años, y yo digo TAVI. En Uruguay, bueno, $50.000 sale a la mesa por cualquier paciente. Entonces volvemos a la. Claro, fue lo que discutimos en el momento, seguro. El tema económico que nubla todo esto. Pero un paciente de 75 años, yo digo, un paciente de bajo riesgo, en estenosis aórtica se llama menor de 65 años, hombre y sin ninguna otra comorbilidad. La mortalidad en Uruguay es menos del 1%. Entonces, y la sustitución valvular aórtica elimina la afección transversal del polo izquierdo, la elimina, salvo que haya un problema técnico. Perdón, la elimina, y la expectativa es igual a la de la población general. Entonces, como que la cirugía sigue teniendo un rol importante. De todas maneras, nosotros como cirujanos alentamos la TAVI y deseamos que la TAVI sustituya a lo otro, porque acá no hay un conflicto de interés. La vamos a ver nosotros también. Se va a generar un profesional nuevo que se nutre de 2 vertientes
de hemodinámica y de cirugía, se forma un grupo de trabajo multidisciplinario hoy, pero mañana va a ser un nuevo profesional especializado en cardiología estructural invasiva. Bueno, pero volviendo a esto, te conocieron lo de las válvulas. Sí, perfecto. Ahora, ¿qué pasa con el movimiento de la TAVI? La TAVI se puede colocar en este paciente, por ejemplo, no en la endocarditis, sino cuando tuvo una disfunción protésica manifestada por una gradientes elevados, una velocidad de 3 y pico metros por segundo, que con casi 50 gradientes, y síntomas. A ese paciente, si habían posibilidades técnicas, porque no sé qué tamaño de prótesis tenía, porque no lo tuve por lo menos, se le puede hacer un procedimiento de colocar una TAVI dentro del anillo protésico biológico, si es mayor de 21, bueno, si es mayor de 23 milímetros la prótesis, hay unas salvedades, pero se puede hacer un procedimiento más valve y valve, es colocar una válvula dentro de la otra. Es un procedimiento muy sencillo desde el punto de vista técnico porque elimina todos las dificultades de repair radiológico, tiene un montón. Es un tema técnico, pero bueno, el valve es muy sencillo de hacer, no es centro de riesgo, pero es sencillo en posición aórtica, y entonces, ¿por qué le digo que esto cambia? Y bueno, porque si yo mi miedo ahora era que este paciente deteriorara los velos biológicos en 5, 10 años o 15 años y todavía fuese un paciente joven o con buena expectativa, no pasa nada, porque ya me puedo plantear, bueno, pues tuvo un rescate por un valve. En la válvula mecánica no existe. Entonces, porque no puedo meter una válvula en válvula mecánica, porque tiene una estructura de metal metida adentro. Entonces, esto de la frontera de dónde es mecánica y dónde es biológica varía, y como entenderán, varía mucho. Hay un tema médico, hay un tema de evidencia y un tema filosófico, en todo lo que pasa de esto, y lo tienen que adecuar. Nosotros, arriba de 65 años, es excepcional que coloquemos una válvula mecánica. Y entre 50, 55 y 60 lo discutimos con el paciente. Lo clásico es 65 años, en las ligas, 65 años. Hay escuelas que llevan más adelante las mecánicas incluso, o sea, al revés que nosotros, y que está bien. Y bueno, lo que alguien lo mencionó, el peso de la evidencia no es muy alto, ¿no? El nivel de la evidencia no es muy alto en estas cosas tan hilando tan fino. Entonces, como que dentro de un marco razonable, todas las conductas serían adecuadas. En cuanto a la difusión, tú te lo puedes hablando porque, bueno, tú fuiste nombrando muchas cosas. Bueno, antes una cuestión más, y de la biológica, lo importante, que ya las válvulas ya están como en la tercera generación, interesantes, porque se da un trabajo a 5 años, pero hay trabajo de válvulas a 20, 25 años de sobrevida. Sí, no se evalúa cirugía a 5 años. No se debe evaluar 5 años. Porque nadie debería operarse por 5 años. A mí no me tocas. Me digo, no, yo estoy ahora, tengo 4 bypass y te voy a 5 años. No me toque. Ese es el conflicto eterno que hay entre. Yo creo que la cardiología intervencionista y la cirugía son técnicas complementarias y que hay cosas muy claras que se benefician con uno u otro, y después hay un terreno de grises que, bueno, se discute. Una cosa que yo entiendo que está mal es discutir, por ejemplo, el SINTAX, el terrible estudio que evalúa cirugía con. Vamos a hablar de eso. Habla de, bueno, a 1 año, 2 años, 3 años, bueno, no hables de eso, porque yo no te opero para que te dure 1 año, ni 2, ni 3, ni 5. Es como comparar vena contra mamaria a 5 años, tampoco, no tiene sentido, estamos hablando de 20 años. Bueno, si ¿qué pasó con tu stent a 20 años? Y yo te digo qué pasó con mi mamaria en 20 años. Lo mismo en válvulas biológicas. Si una válvula biológica tiene una expectativa de 5 años, no me la pongas. No me la pongas porque me estás matando, me estás sometiendo una mortalidad determinada, y estoy invirtiendo vida, mía, mortalidad, bueno, que valga la pena. Si gano, quiero ganar muchos años, no 5. Pero todo lo que sea a plazos medianos, que son menos de 10, 15 años, no tiene ningún valor. No tiene ningún valor. Sí, en pacientes de 80, por se habla de bueno, ahí obviamente sí. Después, tú hablaste de las disfunciones protésicas, le diferenciaste entre inherentes a la válvula y ajenas a la válvula. En válvulas mecánicas, en lo inmediato, una disfunción protésica, en lo inmediato es porque veo una fuga paravalvular, porque no vimos los puntos fugables de los que veo agujeros, eso puede pasar. A veces es por una mala técnica quirúrgica y a veces es porque el terreno
en el que estamos trabajando no es bueno y no nos permite un sellado completo. Debería ser 0 tendiente a 0, entre otras cosas porque, y nosotros somos unos militantes islámicos en esto, no cambiamos una válvula sin eco intraoperatorio. Entonces, si hay una fuga, la reparamos en cirugía. Sí, bueno, es un paciente muy especial, pero no era regla. Tercera intervención, todo clasificado, se rompió el anillo, nada. Bueno, tengo una fuga, me la puedo bajar. Pero normalmente no. Si ese paciente no tiene romper anillo, el 95% de pacientes que su primera cirugía valvular aórtica, cambiamos la prótesis y asentamos sobre un anillo virgen y no debería quedar fugas paravalvulares. La otra, que es relativamente frecuente, es el mismatch prótesis-paciente, la desproporción. Ponemos una prótesis que no le queda adecuado al tamaño del paciente. Entonces, para eso hay tablas, y uno dice, bueno, a tal superficie corporal tengo que poner una prótesis de por lo menos este tamaño de ahí para arriba. También, eso depende del volumen sistólico, depende de un montón de otros factores, pero hay unas tablas que guían un poco. A nadie se le ocurre un paciente que mide unos 80 y pesa 90 kilos con una valvular a 19, porque es obvio que va a haber una desproporción, que va a quedar chica y le vamos a estar dejando la estenosis aórtica si lo indexamos, ¿no? a su tamaño. Y después, como siempre, está muy claro que hay una válvula grande, hay una válvula chica, y después están los terrenos grises, que seguramente es donde aparecen la mayor cantidad de mismatches. Perdón. Gracias. En ese terreno grises, dice esa viejita que en realidad pesa 65 kilos y mide unos 60 y le quiero meter una válvula 23, pero ya entra calzada y tengo el osteo izquierdo muy cerquita. Estoy diciendo, tirando un poco de datos que no importa que lo retengan, pero que entiendan que hay un montón de factores intraoperatorios que juegan y no me baja esta, entonces también otro probador. Y al final, bueno, una 19 me entró, la 21 no me entró la 19, y habitualmente andan bien, porque son viejitas, que bueno, están ahí. Pero en alguna de ellas, escucha, me quedó chica y me quedó un gradiente alto postoperatorio. Esas son las disfunciones más frecuentes. Y después las otras son las de que por una razón u otra la prótesis quedó mal alineada al tracto de salida y a la aorta. Entonces viene el jet de eyección del tracto de salida con una determinada dirección, la prótesis la cambia porque el anillo no está perpendicular, dependiente de la perpendicular, y luego la aorta la cambia de vuelta. Entonces ahí de repente uno dice, bueno, pero qué raro que tengo una prótesis que abre bien, que tiene un tamaño adecuado para este paciente, no tengo una estenosis subaórtica en la tracto de salida, y sin embargo tengo gradientes altos. Bueno, porque el gradiente se mide, en realidad, es lo que le pasa a la sangre, el flujo de la sangre para pasar, y no solo alcanza con que la válvula abra bien, sino que del otro lado también no tengo un desfiladero de flujo. Hay un montón de factores. Lo cierto es que el mismatch sí es un problema real en el mundo entero. Tal es así que en prótesis chicas, 19 y algunas 21, pero la 19 es un problema. Un servicio no debería poner muchas prótesis 19, porque si no está haciendo algo mal. Digo, si algo existe, ¿no? Pero si yo a todos los pacientes que opero les pongo 19, 21, 19, 21, bueno, algo mal estamos haciendo. Pero sí es cierto que tampoco uno puede hacer una cirugía desproporcionada para el paciente. Entonces, ¿cuál es la alternativa si en el anillo no me entra una prótesis mayor, adecuada al tamaño del paciente, ¿no? Si el anillo es más chico? Bueno, la alternativa es ampliar el anillo. Ampliar el anillo es un riesgo adicional, exige un poco más de pericia técnica, prolonga los tiempos quirúrgicos y aparte agrega un paquete de complicaciones, más riesgo de sangrado, de bloqueo, de disfunción mitral también, porque la técnica más utilizada involucra el elemento anterior de la válvula mitral, que se debe hacer, pero hay que tener cautela en el momento de hacerlo. Si tengo una viejita de 79 años, que bueno, debería poner la 21, pero no me entra porque no estoy izquierdo me queda muy cerca y si le pongo la válvula lo tapo, entonces voy a poner una 19, no, mejor ampliar el anillo. Tiene 28 años y camina con cierta dificultad, y lo que queremos es sacarle la dignidad que tiene cuando va al baño. O sea, ¿cuáles son los objetivos de la cirugía en cada franja etaria? Cada franja etaria ya pasa a ser mejorar la calidad de vida. No es, sí, la expectativa siempre viene atrás, pero en realidad en una persona de 60 quiero que viva 50 años más, en una persona de
de 85, quiero que lo tengan higiene cuando va al baño. Entonces, esas cosas hay que tenerlas presentes en el momento también de hacer esto. Y luego las tardías, como bien dijiste, si no hay una fuga paravalvular en el periodo inicial, en el primer año no hay una fuga, no se detectó una fuga paravalvular en ningún médico de control, ni en el postoperatorio, ni en el año, y un buen día aparece una fuga paravalvular, casi seguro que hubo una endocarditis, casi seguro. Que podrá estar presente o no presente, pero que estuvo, seguramente estuvo. Y después, los otros deterioros en las válvulas mecánicas es el crecimiento de unas formaciones, que es trombo más cicatriz, más trombo más cicatriz, y eso se llama PANU, que se afecta el mecanismo mecánico del pivot del velo, que puede reducir el desplazamiento del velo y reducir tanto la fractura y la estenosis como el cierre y la insuficiencia, ¿no? Que como dos velos generalmente vienen con un velo solo. Cuando la trombosis es aguda, bueno, ahí puede agarrar los dos de golpe. Y a por qué estoy hablando de esto así, porque hablaste de un montón de cosas, entonces estoy tocando y tratando de no olvidarme. Trombolíticos versus cirugía, en agudo trombolítico no cae menor. El panos el trombolítico no tiene ninguna. Entonces, si es una trombosis aguda o subaguda, o una trombosis persistente, pero que se le agregó ahora una trombosis sobre el órgano, bueno, y son pacientes que están en muy malas condiciones, creo que el trombolítico hay que hacerlo, porque hay que hacerlo siempre que sea con un componente agudo adecuado. Claro. Porque si es todo, no va a curar, o sea, no va a resolver. Y si es un componente de trombosis aguda agregada sobre, bueno, por lo menos le vas a sacar uno de los componentes, que fue que agudizó y compensó al paciente. Ahora, una disfunción protésica que tú la venís siguiendo, y mira, tiene 30 gradientes y hace 6 meses, y ahora tiene 40, y ahora tiene 50, y van pasando los meses, 6 meses, un año, ese no va a andar con trombolítico porque el PANU no se trata con trombolítico. Generalmente están vinculados a no cumplimiento estricto o no control estricto de anticoagulación, pero a veces no. A veces no. Y hay cosas que no se saben, porque es súper bien controlado, igual hacen. Hay cosas que no se saben. Y la disfunción protésica de la válvula biológica, obviamente la endocarditis destruye el tejido biológico, puede destruirlo, lo destruye siempre. Y si es la calcificación, el depósito de calcio, porque son tejidos biológicos, de vaca, de perro no, de vaca, de chancho, de caballo, pero son tejidos biológicos, son pericardio o válvulas propias de otros animales que se montan sobre un soporte y sufren el mismo o similar deterioro que puede sufrir se hacen acelulares, se queda sobre la matriz, se hace un tratamiento históricamente tiene más de 50 años, y como decía Hugo, en los últimos 15, 18 años empezó a dar, esto es un tema de marketing también, ¿no? El prospecto dice, tratamiento antimineralizante, y le hacen cosas para que haya menos depósitos de calcio, básicamente, que es lo que hace que se ponga duro el velo, que en vez de ser un velo grácil, se ponga más rígido y habla con menor dificultad. Pero la disfunción protésica pasa por también lo mismo, trombosis del panus, endurecimiento de los velos, roturas por fatiga del material o rotura por endocarditis o por maniobras, ¿no? También, rotura por maniobras. Y cuando estaba hablando de esto me acordé de algo que dijiste que bueno, ahora me quedé en el tintero. Que las fugas paravalvulares no es la TAVI la manera de rescatar la fisiología biológica. Hay dispositivos de cierre de fugas paravalvulares, los resultados han sido pésimos, pero bueno, están ahí y estamos presenciando la cresta de la ola, ¿no? Hay trillones de dólares invertidos en resolver un montón de temas que hoy no están resueltos, pero se van a resolver. Parecería que se van a resolver porque hay mucho interés en llevar a lo mínimo invasivo todo lo que se hace hoy con una agresividad importante. Bien. Y el caso de los fibrolytíticos que tú lo mencionaste, o sea que hay escritas, se inclina muchísimo más hacia lo que son las neuropatías del lado derecho. Del lado izquierdo se inclinaría más a lo que es la cirugía o el TAVI. No era muy partidario en agudo. Lo que pasa es que hay que buscarlo dentro del contexto. Si tú tienes una trombosis aguda
una prevenida. Es un cuadro clínico dramático. Sí. Con una falla cardíaca refractaria, todo lo que puedas hacer. Y yo, salvo que tengas el blog quirúrgico armado, y igualmente el fibrolítico hay que intentarlo. Hay que intentarlo porque los resultados no son malos. No son malos. Lo que pasa es que ¿por qué a derecha funciona más que a izquierda? Porque a derecha es más el componente trombótico agudo, porque hay más estasis sanguínea, entonces es esperable que el resultado trombolítico sea más notorio. De la izquierda también. Nosotros operamos pacientes de emergencia con trombosis aguda, en válvulas mecánicas, por ejemplo, pero porque no te da el tiempo. No te da el tiempo, entonces ya lo llevas, entras rapidísimo, entras en bomba rapidísimo. Pero no se olviden que estamos hablando de una radiointervención. Y si vamos al paciente este paciente fueron 3 pacientes en realidad, ¿no? Exacto. El primer paciente no sabemos cómo quedó. Sabemos el esternio, si ya tenía una disfunción protésica, si ya había una estenosis, que la vimos, si fue inmediata o si se fue instalando progresivamente, eso no lo sabemos. Después tenemos un paciente que tiene una estenosis valvular aórtica significativa y con síntomas claramente vinculables. Ese paciente tenía indicación formal de resolver el problema de la obstrucción del tracto salida. Que hay dos maneras. O le hacemos una valva, si hay posibilidades económicas y técnicas, pues no siempre las hay, o lo operamos. Bueno, no sé, no sé qué pasó, pero siempre contextualizando. El hombre tenía 78 años. Exacto. Y hay que ver qué tal estaba, ¿no? Para hacer una reintervención en un paciente de 78 años, y bueno, tiene que estar, el hombre tiene que estar muy bien, porque es una agresión muy importante. Y vamos a ir a despegar todo ese corazón y un tiempo quirúrgico prolongado, y vamos a ir a trabajar en un área ya trabajada, sacar una prótesis, colocar otra. Nosotros hacerlo lo hacemos, el tema es que lo tolere. Entonces hay que ver, nosotros no estamos en 2017, no tuvimos oportunidad de evaluarlo, pero probablemente si el equipo quirúrgico en ese momento no lo operó, en ese balance riesgo-beneficio debe haber ganado el no operarse, el no operarlo. Y el tercer paciente dentro del mismo paciente es este mismo paciente con difusión protésica ya conocida, con insuficiencia cardíaca congestiva vinculada claramente a una difusión protésica, se hace una endocarditis con acceso paranular. Yo diría que esto lo podemos operar para la familia, pero ese paciente tiene 0 chances. Bueno, fue cuando se terminó de definir que el paciente ya no era operable. A nosotros en realidad, cuando nos ingresan este tipo de pacientes, bueno, nunca nos va a pasar que el paciente viene con un rótulo de decir, bueno, hola, vengo con una insuficiencia cardíaca secundaria a una difusión valvular. Nosotros nos llega un paciente con una insuficiencia cardíaca, que no responde al tratamiento fisiopatológico o que no se le puede hacer un tratamiento fisiopatológico completo. Y ahí nosotros rápidamente tenemos que armar un rompecabezas de buscar la causa de cuál es el origen de la falla cardíaca, y ahí, bueno, cuál va a ser la solución más pronta, ¿no? Ahí viendo, bueno, entre los antecedentes personales que mostró Melanie fue, sí, tiene un antecedente de una recambio valvular aórtico. Ahí empezamos a buscar, tiene una válvula protésica, en algún momento se le empezó a dar problema, encontramos ahí perdidos un ecotrans torácico que ya tenía un aumento de gradiente transvalvular aórtico, y bueno, ahí empezamos a encarar que me parece que el problema vendría por ahí. Le pedimos un nuevo ecotrans esofágico, hicimos la consulta con cirugía cardíaca inmediatamente, y claro, lo que pesó mucho en realidad, eso fue una evolución de 2 días. Era primero la expectativa de vida del paciente que ya estaba muy deteriorado previamente. Cuando estaba con la difusión protésica, ya un paciente que ya venía deteriorado. ¿Qué pasó después en esos 36 horas? Empezamos a revisar de vuelta la bacteriología para atrás y tenía un neumocultivo positivo enterococo. Y después, en ese mismo día que se hizo un ecotransofágico, tenía una vegetación, es una endocarditis enterococo. Le repetimos los cultivos antes de que se muriera el positivo, y ahí cambió. Después de haber planteado nosotros una cirugía recambio valvular aórtico urgente, ya el equipo de cirugía cardíaca no estaba muy convencido. Después plantear un TAVI, y claro, plantear un TAVI me dijo que es prácticamente hasta inmoral plantearlo. Yo aprendí un poquito. ¿De cuándo estás hablando? ¿De qué momento? No, al momento cuando todo esto, del ingreso CTI.
El último ingreso que pasó fue... todo el mismo ingreso. Exacto. Pero No es sobre la- No es una sola. nosotros no planteamos que es No, lo planteamos nosotros. Como una cosa así, bueno, ¿y qué les parece hacer un TAVI? Sí, claro. No, parece en el paciente, una que es un procedimiento carísimo, que no lo pagan, ya no creo que yo sé. No paga nadie. No. Vamos a aprovechar después, hablamos un poco de este tema, pero... Porque Tenía claro, algo para anular también, ¿no? Tenía algo para tenía un absceso anular Un aorta. absceso, Un absceso. Así, una TAVI, un absceso. Es que la talla en la endocarditis, como que se puede resolver el tema hemodinámico, pero Claro. es infeccioso. Claro, porque si Exacto. nosotros operamos endocarditis, usar los infecciosos, hacer toda una limpieza, drenarse el absceso, repararse Sí, el lo cuestión de poco, Claro. no dice Hidropayepa, ¿cómo era el que estamos con esto? ¿Se acuerdan? Ahora se ¿verdad? dan en Sí. biología, ya no dan eso tampoco. Y el tema es lo que este es un paciente particular, ¿no? Solucionás el problema mecánico, pero Seguro. no solucionás la causa de base que era la deformación y la El- infección. Yo siempre veo una cosa, las indicaciones de cirugía siempre son clarísimas. Las indicaciones de cirugía siempre son claras. Claro, y todo, exacto, son claras, por el neolítico, de cirugía. Ahora, siempre lo que es difícil es elegir el paciente y la oportunidad de la cirugía. Claro, yo creo que el paciente no es un paciente complejo para decidir. Yo comparto lo que se hizo, que fue no hacer nada. Porque este paciente. Y mira que estás hablando con gente que a veces peca de encarnecimiento terapéutico, que está mal porque es todo un tema de que vulnera un sistema que Claro. hay que cuidarlo, vulnera expectativas de la familia, del propio equipo y tal. Pero bueno, ¿dónde está ese límite? No está mal. No, Este paciente está muy claro. Tiene 78 años, ya tiene disfunción cardíaca brutal, está en una falla cardíaca bilateral refractaria y con un absceso anular, ya está. Este paciente no se puede operar. Si lo operamos es por política, pero no pensando en que le estamos dando una chance, ¿no? Tiene cero chance. Tiene cero chance. Y 0-0 no, pero alguna tiene, bueno, capaz que también tiene alguna con antibiótico. Claro. En realidad estamos hablando de que no parece un paciente muy complejo, pero lo que vos decís sí es cierto. Hay pacientes que llevan una pelea entera o discutir si lo operamos o no y salimos todos peleados. Claro. Ahora que caía también no le dicen del jardín en endocarditis, ¿no? Bueno, exactamente. No, esto es el jardín. Es fundamental la decisión. Incluso la decisión de decir, bueno, solo medidas paliativas. Y claro, sí. Son pacientes donde a mí me da la sensación de que rápidamente tienen que armarlos y hacer la consulta con cirugía cardíaca porque... Pero hemos hecho las Sí. No, eso no. Lo discutimos. Sí. Y un poco para vimos este paciente con la complejidad de eso. Y en realidad ahora la parte un poco más aburrida para ustedes es la bacteriemia endocarditis por enterococo. Un poco para repasar ahí. Que ahora estamos viendo muchas... han crecido muchas bacteriemias enterococo por diferentes razones. Esto va a ser muy corto, más corto de lo que se ve ahí, incluso con la descripción del microorganismo, la colonización de virulencia, lo que es la bacteriemia enterococo y el tratamiento de la endocarditis enterococo, ¿no? La primera descripción del germen fue hace más de 100 años, no tenía el nombre de enterococo, sino Enterococcus pneumocres, un paciente internado por endocarditis, donde se acumuló cocos en cadenas, en racimos, que crecen en diplos también, que finalmente falleció, y esos mismos gérmenes se implantaron en otros modelos animales y lograron tipificarlo a lo que es hoy conocido son los enterococos, donde las dos especies más conocidas son el Enterococcus faecalis y faecium. Sobre todo el faecalis forma gran parte de las bacteriemias en seres humanos, y el faecalis, el faecium viene atrás, muy excepcionalmente, el gallinarius, pero sobre todo el faecalis. ¿Cómo ingresa? El enterococo es un microorganismo que se desarrolla en el intestino
en el intestino, claramente tiene una predominancia. Los otros gérmenes, los bacilos gram negativos anaerobios, como los Clostridium, los bacteroides. Pero, ¿qué pasa con el uso de antibióticos, pacientes que están inmunodeprimidos o por otras razones, donde hay un desbalance de lo que es la flora colónica sobre el predominio de enterococos, más que nada con el uso de las cefalosporinas, y lo que se está viendo también ahora con el uso de la piperacinato surfactam, y hay un estudio que también demuestra que con el uso de los inhibidores de la bomba protones puede haber un predominio de lo que son los enterococos en el intestino grueso. ¿Qué pasa con el enterococo? Lo que hace habitualmente es invade el nivel linfático, posteriormente en la sangre, por mecanismos que todavía no están del todo conocidos. La gran mayoría de la enfermedad que se manifiesta por enterococo es la bacteriemia enterococo sin endocarditis. La tasa de endocarditis con bacteriemia enterococo varía entre el 1 y el 32%. Habitualmente hay algún estudio que dice que es aproximadamente entre el 10-15%. La bacteriemia se manifiesta con endocarditis. Los pacientes, los orígenes más frecuentes de la bacteriemia a nivel, sobre todo, extra fuera del hospital o comunitario, son el aparato genitourinario y el gastrointestinal. Después en los pacientes internados, sobre todo debilitados porque han recibido antibióticos, pueden ser las quemaduras o los dispositivos intravasculares. Bueno, y acá un dato interesante que muchas veces no se tipifica lo que es el enterococo fecalis sobre el faecium, sabiendo que el enterococo faecium tiene mayor mortalidad, ya que es un germen más difícil de tratar porque es más resistente a la penicilina que lo que es el fecalis. Por lo general las bacteriemias son más mantenidas que con el fecalis y son más difíciles de tratar, ¿no? Específicamente con la endocarditis, lo que les decía recién, el porcentaje varía, depende de la población estudiada y la forma de diagnóstico de endocarditis, que eso es otro tema también, ¿no? Entre el 1 y el 32%. Y el otro, cuando las primeras descripciones de la endocarditis, los gérmenes más habituales siempre fueron los cocos gram positivos. Las endocarditis de la comunidad siempre fueron los streptococos, los más frecuentes, seguido del estafilococo aureus. Últimamente ha habido un cambio de perfil, habiendo estudios donde pone como primer germen los estafilos y como segundo germen es el enterococo. O sea que con esto quiero decir que el enterococo va generando más importancia en lo que es el elemento microbiano, ¿no? La complicación más frecuente de las endocarditis son dos: la insuficiencia cardíaca y la embolia. Y la mayoría de las embolias en el nivel del sistema nervioso central. El tratamiento. Entonces el tratamiento sobre todo con la bacteriemia aislada, donde se plantea que no tiene un foco, el tratamiento es válido iniciarlo cuando tiene 2 de 2 hemocultivos positivos. En el caso de que se aísle en 1 de 2 hemocultivos, en un contexto se puede empezar el tratamiento en el contexto de sepsis, o si se aísla de un hemocultivo y de otro lugar donde habitualmente es estéril. Y el otro, a veces, ¿qué puede pasar? Se aísla un enterococo en un hemocultivo y el paciente ya viene recibiendo tratamiento por otro antibiótico. Lo más adecuado, a veces lo que opinan los expertos, es no agregar otro antibiótico siempre y cuando el germen anterior lo cubra el enterococo. Muchas veces lo que vemos nosotros más grave es con la asociación de piperacinato surfactam. Piperacinato surfactam con una bacteria enterococo que no tenga sepsis o sea un solo hemocultivo, podría responder bien al tratamiento que viene recibiendo. El tratamiento es para la bacteriemia enterococo aislada es con monoterapia. Va desde ampicilina, 1 gramo a 2 gramos cada 4 a 6 horas, penicilina, 18 a 30 millones de unidades dividido en 6 dosis, o para los alérgicos vancomicina. La duración de tratamiento va a depender, siempre y cuando las 24 horas o las 48 horas el primer hemocultivo de control sea negativo, ahí se sigue hasta 5 o 7 días. En caso de que la bacteriemia se asocie a endocarditis, el tratamiento es combinado y ahí hay dos posturas, ¿no?
la asociación de dos betalactámicos, una cefalosporina de tercera generación y la ampicilina. La ampicilina es Extraxona por 6 semanas. Sobre todo es bien útil cuando el paciente desarrolla insuficiencia renal. Y si no, el tratamiento alternativa es la ampicilina más gentamicina durante 4 a 6 semanas. Bueno, esto es lo que hablé recién un poco acerca del enterococo y del mito que solo el enterococo es sensible a una gran cantidad de antibióticos, y no solo la ampicilina y la vancomicina, es sensible a, por ejemplo, a la piperacina tazobactam, como recién dije, incluso eventualmente se puede tratar con imipenem. De todas formas, con la piperacina tazobactam hay una cosa bastante paradójica, porque el uso previo de piperacina tazobactam también se asocia con aumento de la bacteria del enterococo, ¿no? Pero los puntos de corte y tener en cuenta que sí, por estos son los puntos de corte de la EUCAS. Si el germen es sensible a la ampicilina, se asume que es sensible a la piperacilina y a su asociación con tazobactam. El CLSI comenta exactamente lo mismo. Esto es lo que les mencioné recién. El tratamiento puede ser con la ampicilina más Extraxona o ampicilina más gentamicina, teniendo el mismo, la misma eficacia terapéutica. Estos son los regímenes recomendados por las dos sociedades científicas, la Sociedad Americana del Corazón y la Sociedad Europea, donde pone lo mismo, penicilina magenta o ampimagenta, o la combinación de dos betalactámicos y Extraxona y ampicilina. Exactamente la misma recomendación en 2 años diferentes, ¿no? Superposición del tratamiento, lo que hablé recién específicamente de la piperacilina tazobactam. Ahora, claro, yo creo que ahí igual hay varios escenarios que plantear, ¿no? Uno dice, bueno, venimos tratando, por ejemplo, nosotros un germen, paciente con el MS de la ventilación mecánica, a X germen con piperacilina tazobactam tantos días, y aislamos un enterococo en un hemocultivo. Ahora yo creo que hay que ver también cuál es la condición clínica del paciente y cuántos días hay que dar tratamiento para neumonía. Si es un paciente grave, yo creo que hay que tener mucha espalda por no poner la ampicilina o banco. Pero si el paciente viene de salida, viene de resolución, yo creo que completar 5 o 7 días de piperacilina tazobactam ya alcanzaría. Eso depende un poco del paciente que uno esté viendo, ¿no? Y eso es más o menos un resumen de lo que es el tratamiento antibiótico de la endocarditis y la bacteriemia a enterococo. Si tienen alguna pregunta. Bueno, entonces agradecemos a los cirujanos por la participación. Ojalá que se armen algunas instancias más de un paciente capaz que un poco más habitual, menos complejo, pero la verdad que a nosotros nos sirve mucho que participen con un final feliz de estas instancias académicas. No, es que disculpen, yo pensaba estar, pero tuve una reunión y imposible salir, realmente imposible.